Estamos aquí con el pastor Jaime Pérez, quien es un siervo de Dios y amigo de todos, y Liz, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Bienvenidos al GP Joven. Hoy leemos Gálatas 2:20. Prestemos atención. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas gracias, Liz. No sé si ustedes han escuchado hablar de este autor Max Lucado, ¿no? Que es de Germi, la hormiguita, y más que hormiguita, la oruguita. Él cuenta una historia interesante ahí en uno de sus libros acerca de un misionero que trabajó en Brasil y que tuvo contacto con una tribu indígena allá en una aldea muy remota. Era una tribu amigable, una tribu que lo trataron bien. Y en cierta oportunidad una enfermedad azotó a esa tribu y muchas personas, especialmente los niños, los jóvenes, empezaban a morir. La única enfermería, el único puesto de salud estaba cruzando el río para que puedan llegar y puedan atenderse. Sin embargo, los indígenas habían sido enseñados que el río era sinónimo de muerte, no porque no supieran nadar o porque no fuera lo suficientemente bajo para cruzarlo, sino porque alguien les había dicho que si tocaban el río iban a morir. Entonces este misionero trató de enseñarles que eso no era verdad. Al inicio puso solo la mano, pero los indígenas no creían. Luego se metió un poco más y los indígenas seguían sin creer. Luego se aventuró y pasó el río mostrando de que no era sinónimo de muerte, que podían hacerlo sin ningún problema. Eso, cuando vieron los indígenas que el misionero cruzó el río y que salió vivo y que no pasó nada en el transcurso, cruzaron el río y empezaron así a sanar a muchos de aquellos que habían sido víctimas de esta enfermedad. Entonces el misionero probó que la narrativa, que el cuento que ellos habían escuchado era falso. La pregunta en esta oportunidad sería, Pastor Jaime, ¿qué nos puede llevar a la muerte? Fuimos creados para vivir. El Señor tiene un propósito de vida para nosotros. Pero el pecado permitió que entre la muerte y como consecuencia Satanás ha distorsionado este tema al punto de paralizar, de crear miedo, como esta historia de la tribu, ¿no? De ellos era para curarse al frente del río, pero tenían un terror infundado a la muerte porque acusaban de cosas como espíritus, demonios. Entonces, pero Jesús vino a romper esa narrativa. Somos bendecidos al saber que en su palabra, en su vida misma, el Señor ha hecho milagros, ha sanado, ha levantado paralíticos, pero especialmente ha muerto en la cruz para demostrarnos que la muerte es real, pero resucitó para mostrarnos que esa misma realidad de la resurrección, de la vida eterna es para cada uno de nosotros. Así que todo aquel que cree en Jesús va a ser salvo. Entonces hay un miedo que es humano, que un desconcierto ante la muerte, pero una esperanza segura de vida eterna en Jesús. Excelente, gracias Pastor Jaime. Liz, ¿qué podrías añadir a lo que ya se dialogó? Pastores y a nuestros amigos que también nos están viendo. Quizás algunos están pasando por situaciones complicadas, ¿no? Pero tengamos la seguridad de que todo esto nos está preparando también para tiempos quizás aún más difíciles. Pero lo bueno y además lo maravilloso, y creo que es nuestra mayor bendición, es que Cristo es nuestra mayor esperanza y nos da esa paz que tanto necesitamos. Y Él es el único que puede darnos eso. Por eso también, si es que tú estás pasando un momento difícil, complicado, te animamos a que no pierdas eso, la esperanza en nuestro Señor, porque el enemigo está presto también a poder ahí ponernos muchas situaciones complicadas, ¿no? Pero quien venció y quien nos promete la victoria final es nuestro Señor Jesús. Gracias, Liz. Pastor Jaime, ¿será que nuestra juventud ahora vive, quién sabe, atemorizada con esta tribu, con este testimonio que hemos visto al inicio? Es posible. Pensamos, por ejemplo, en el tiempo del fin, cuando vemos que el gobierno se une con una especie de religión o poder religioso y pensamos en la persecución inclusive. Pero quería leer apenas un versículo.
Ahora pues estáis dispuestos, dijo Nabucodonosor, está en Daniel 3:15, para cuando se toque la bocina, ustedes adoren y se postren delante de la estatua que he hecho, porque si no lo adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno ardiente. ¿Y qué Dios los va a librar? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que te respondamos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego y de tus manos, rey. Y si no, has de saber que igual no adoraremos la estatua. Es decir, el Señor tiene poder para librarnos. Y si su voluntad es diferente en ese instante, sabremos que igual no vamos a adorar, pero tenemos una esperanza de vida, que es la que cuenta finalmente. Así que ánimo, valentía frente a los desafíos, porque ya no vivimos solos, Cristo vive en nosotros. Amén. Excelente, pastor. ¿Podría cerrar este repaso, pastor, con el aprendizaje, los 3 aprendizajes que podemos compartir? Sí, queridos amigos, en primer lugar, necesitamos que Cristo viva en nosotros, es decir, muerte a la vida pasada y vivir con Cristo cada día de su mano, en cada decisión, en cada paso que damos. En segundo lugar, la solución al temor a la muerte es nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo vamos a confiar? Ahí viene lo tercero, es con una vida de estudio de la Biblia y de oración constante al Señor. Así que Dios te bendiga, que Cristo siempre viva en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Y recordemos, Jesús es vida. Maranata.